oportunidad quiero presentar a nuestros invitados especiales. Déjenme compartir pantalla, por favor, un momentito. Bueno, les decía, yo les había puesto en el chat que en esta noche tenemos invitados especiales. Y en esta oportunidad vamos a estar con una pareja de matrimonios, perdón, hoy día solamente va a estar con nosotros Marbelia, pero ellos son esposos. Él es Gabriel Nanetti, licenciado en Ingeniería Financiera, egresado de la NUR, tiene una maestría en finanzas, también está formado en el manejo de organizaciones sin fines de lucro en la Argentina, director ejecutivo de la Fundación La Roca y son disertantes de talleres educativos defendiendo la libertad y son pro vida, ¿no? Él es Gabriel Nanetti. Luego va a estar con nosotros esta noche también su esposa, Marbelia Flores, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad NUR, tiene una especialidad en comercio internacional, da educación y consejería infanto-juvenil en la Fundación La Roca, es docente en el Colegio La Roca en las materias de historia, de los valores cristianos, filosofía con transversalidad cristiana, historia contemporánea universal y latinoamericana. Ambos, tanto ella como su esposo, son disertantes de talleres educativos defendiendo la vida, libertad y la propiedad privada. En esta noche tenemos el gusto de tenerlos con nosotros, pero como les decía al principio, nos estará compartiendo la licenciada Marbelia, pero también tenemos en sala a su esposo, que seguramente va a estar apoyándola para lo que ella necesite. Tenemos 30 minutos de disertación, así que quiero dejar el tiempo con usted, Marbelia. Muchas gracias por estar con nosotros y el tiempo es suyo. Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos los asistentes. Bueno, como tenemos tan poquito tiempo, vamos a ir muy puntualmente a, bueno, extender un poquito este tema y espero que pueda satisfacer su curiosidad, ¿no? Y las preguntas que hicieron. Bueno. Lo primero que tenemos que enfocar es que la educación sexual, puedes pasarme a la siguiente presentación, Michelle. La educación sexual según la OMS es una educación integral, quiero que presten atención aquí, en sexualidad es un proceso de enseñanza y aprendizaje, dice ellos, sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos, sociales de la sexualidad y su objetivo para ellos es equipar a niños y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que los empoderen para realizar las decisiones informadas. Este concepto es sumamente peligroso y la verdad es que el concepto en sí de educación sexual es y fue un concepto muy peligroso. La perspectiva judeocristiana no habla acerca de un programa de educación sexual, sino habla de padres presentes que crían a hijos y los educan exponiendo sus cambios físicos y educándoles en principios bíblicos. Eso es más que suficiente. Pero yo voy a contarles un poquito cómo nace esto de la educación sexual y por qué hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Si ustedes se fijan, este concepto, puedes ir al anterior, Michelle, este concepto de educación sexual, que es el ideario que está impregnado en todas las organizaciones, instituciones públicas, académicas a nivel internacional, deriva de la Organización Mundial de la Salud y tiene mucho contenido filosófico, pero a grosso modo ustedes pueden ver tres contenidos filosóficos que son muy peligrosos y antibíblicos. La primera es que creen que la educación sexual es integral. Esto significa que ellos creen que el sexo es integral al ser humano. En otras palabras, que los seres humanos son sexuales. Y la sexualidad es una parte solamente de la profundidad del ser humano. El ser humano tiene muchas dimensiones
espirituales, psíquicas, cognitivas, y no todas se enmarcan en el sexo. Sin embargo, la educación sexual y la educación sexual, como lo enfocan las organizaciones internacionales a través de la ONU, es una educación porque ellos creen que el sexo está en todo. Eso para una perspectiva crítica es muy peligroso porque hipersexualiza todo lo relacionado al ser humano. Aquí dice que los aspectos sociales en general están integrados por sexo, cognitivos, emocionales y físicos, cuando el sexo tiene una etapa específica sujeta a la humanidad y que es la etapa en la reproducción. El otro tema es que ellos creen que la educación sexual tiene que equipar no a gente que está viviendo la sexualidad, sino niños y jóvenes. Eso también es muy importante criticar porque los niños y los jóvenes, bíblicamente y científicamente, no deben ser expuestos a contenido sexual específico, pero ellos automáticamente dicen que esta educación es para niños y jóvenes. O sea que están siendo anticientíficos al proponer a los niños y jóvenes el conocimiento de una materia que ellos todavía no pueden y no deben procesar, y más adelante les voy a explicar por qué. Y el otro punto es que ellos creen que esta información les debe empoderar para que ellos tomen sus decisiones. Esta palabra empoderar significa que hay un ideario de que los niños y los jóvenes están reprimidos. ¿Reprimidos por quiénes? Obviamente por los padres, por los valores, por los estados, por las culturas, por todo, pero ellos creen que están reprimidos, por eso utilizan la palabra empoderar. Y la idea de ellos con la educación sexual no es orientar, sino darles herramientas para que se liberen y tomen decisiones, y que ellos sean los que tomen decisiones. Entonces, en este concepto nosotros vemos muchísimos vicios. El vicio principal es creer que el sexo está de manera integral presente en todos los ámbitos del ser humano, lo que hace, o sea, lo que proponen prácticamente es hacer creer a la sociedad de que el sexo lo es todo. Y el otro punto es creer de que los niños y los jóvenes están reprimidos y que ellos pueden tomar solo sus decisiones simplemente con información. Esto roba la patria potestad y la responsabilidad de los padres, principalmente como, digamos, configuradores de su moral y como configuradores de una realidad objetiva dentro de sus hogares. Siguiente. No es casualidad entonces que lo que se tenga en todos los programas y lo que se intente poner en los colegios sea lo que se denomina el CIE, la salud integral, la educación integral sexual, ¿sí? Esto viene a través de organismos internacionales. Una representante argentina, Barrios Rosaura, que es militante y obviamente la que una activista dentro de esta educación sexual, dice que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y la tutela, cuidado y educación y mantención y protección que queda a cargo de los estados. Ellos creen que es el Estado el que debe promocionar esta educación sexual. Siguiente. ¿Eso por qué es así? Porque las bases ideológicas de la educación sexual contemporánea que bajan a través de la ONU son netamente marxistas y creen entonces que, bajo el ideario de Marx, los niños están oprimidos por los padres, por lo cual ellos proponen que sea el Estado el que libere a los niños en cuanto al ejercer su sexualidad. Eso es peligroso no solamente porque estamos adoctrinando a los niños en ideologías sexuales, sino porque también estamos disponiendo a los niños para ser manipulables y estar sujetos a cualquier instrumentalización del Estado. ¿Cuál es el problema entonces? Que la educación sexual contemporánea
responde no a una educación biológica, sino a una ideología de género que se impone a través de la política estatal. Entonces, donde uno quiera ir, lamentablemente, está contaminada por esta educación sexual. Así que antes de hablar de cuál es el ideario bíblico, yo les voy a exponer en unos 15 minutos qué es la ideología de género. Porque si hay algo que no es la educación sexual o nuestra educación en casa acerca del sexo, nuestra educación sexual no debe ser ideología de género. Sin embargo, la ideología de género es la educación sexual que prima y es preponderante en todos los lados. No fuera tan preponderante y no fuera tan conocida y tan contaminadora si no se imponiera a través de, si no se impusiera a través de políticas estatales. El problema es que se financia y se propone a través del Estado, lo que hace difícil poder, digamos, tener otra visión que no sea esta educación sexual. Siguiente. ¿Qué es la ideología de género? ¿Por qué estamos diciendo que la educación sexual no es ideología de género y lo venden como ideología de género? Porque la ideología de género propone que el sexo y la sexualidad deben ser desarraigados de su naturaleza, porque creen que tanto el sexo como el modo de ejercer la sexualidad son construcciones, inventos de los humanos. Por lo tanto, pueden ejercerse de acuerdo a la fantasía del ánimo de la persona que desee interpretarse o ejercer su sexualidad de esa manera. Eso abre un abanico a miles de fantasías y a miles de formas identitarias que en realidad lo que hacen simplemente es crear un mundo paralelo de fantasías particulares y personales y no anclarse en una realidad biológica que responda verdaderamente a las necesidades del ser humano. Siguiente. Para que ustedes tengan una idea, lo que debería ser educación sexual no es otra cosa que la información biológica respetando la edad, el desarrollo, bajo la autoridad de los padres. Sin embargo, la educación sexual desde sus orígenes ha sido manipulada estatalmente y ha cumplido fines políticos. Les voy a contar un poquito la evolución histórica de la educación sexual y por qué entonces es tan peligrosa. Siguiente. Primero, la educación sexual, desde que se empieza a perfilar a través del Estado, pierde la función natural de que sean los padres los que dicten estas cosas. Y al ser el Estado quien dicta, obviamente lo inventa o reinventa de acuerdo a su política de turno. Siguiente. La educación sexual va a nacer en Estados Unidos a principios del siglo XX. ¿Por qué nace la educación sexual? Porque en casa hubo un decaimiento moral. Como los padres no estaban presentes a principios de siglo, no hablaron a sus hijos acerca de los cambios físicos que tienen, acerca de las realidades biológicas, para principios del siglo XX, específicamente para 1904, Estados Unidos sufrió un altísimo grado de contagios de sífilis y gonorrea. Para principios de siglo se pusieron muy de moda muchas filosofías descristianizantes. Entonces se puso de moda, por así decirlo, el poder criticar los principios cristianos de castidad, de virginidad, y la gran mayoría de los jovencitos practicaba el sexo premarital. Eso hizo que la cantidad de personas contagiadas por enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas, le dicen, sea altísima.
Para 1904, del 50 al 75% de los hombres estaban infectados con alguna infección de transmisión sexual. El 30% de los niños que salían ciegos venían a consecuencias por una enfermedad de transmisión sexual. Y como había tanta cantidad, esto se tuvo que convertir en un problema público. No era plan convertirse en un problema público, pero se tuvo que convertir en un problema público porque había un descuido de la orientación en casa. Y como todo lo público no dio resultado, la situación va a empeorar y en la Primera Guerra Mundial los jovencitos al verse, especialmente varones, lejos de las casas y lejos de los ojos de sus padres, practicaron muy abiertamente el sexo premarital. Así que si hay algo característico en la Primera Guerra Mundial es que no solamente los soldados se morían por los tanques, las trincheras y por el avance tecnológico de las guerras, sino había un altísimo grado de muertes por la enfermedad de sífilis. Hay que recalcar que todavía no se había descubierto la inyección de penicilina, por ejemplo, así que fue altísimo. Esto hizo que Estados Unidos siguiente tenga que ver la forma de combatir esto. Erróneamente, la forma de combatir fue a través de la promoción de métodos anticonceptivos, no fue a través de la promoción de castidad o de guardarse para el matrimonio o de la monogamia. Y es muy interesante este dato porque la cantidad de enfermedades subió y no disminuyó. Para 1920 surge la primera revolución sexual. Los que promovieron esta primera revolución sexual son los ideólogos de género. Quienes han ido ya a mi taller o han visto los talleres de ideología de género van a poder reconocer estas caritas. Bien, la que ven ustedes a la izquierda es Margaret Sanger, el que ven ustedes al medio es el zoólogo Alfred Kingsley y el que ven ustedes en la derecha es Gregory Pincus. Estos señores van a promover una liberación sexual, pero una liberación sexual que debería ser, para hacer liberación, debería ser combatida por métodos de antenatalidad, de esterilización o de métodos anticonceptivos o de aborto. Margaret Sanger, por si acaso, la pionera de esta revolución sexual, fue la fundadora de la abortera más grande del mundo, que es Planned Parenthood. Y junto con Catherine Dexter, querían desarrollar la píldora anticonceptiva, porque ellas eran feministas de un índole marxista, de un índole ya radical. Aunque ustedes no lo crean, por si acaso, el desarrollo de la píldora anticonceptiva se lleva a cabo a través de un desarrollo experimental. Y lo experimentaron en Latinoamérica. Y de eso se suele hablar muy poco, pero fue muy grotesco porque lo experimentaron en cárceles con mujeres en Latinoamérica y hacían un montón de experimentos eh, nocivos y perversos con las mujeres para ver si les daba o no resultados. El señor Groris Pincus era un señor que tenía especialidades en esteroides y así las va desarrollando. Alfred Kingsley va a traer en esta primera revolución sexual la socialización de que los seres humanos no son monógamos y que responden sexualmente desde el nacimiento. Alfred Kingsley fue el hombre más perverso que ustedes puedan imaginarse. Tiene sus experimentos en informes y hasta el día de hoy ustedes pueden ver en información pública los experimentos que él realizaba. Él realizaba experimentos con niños y tiene sus experimentos con niños y tiene perdonen que lo diga tan de frente, pero él hacía experimentos con niños hasta bebés, donde trataba de probar si tenían orgasmos y lo que hacía era digamos, un sumario de datos perversos que son públicos. Ustedes pueden entrar a internet y poner el diario y el cuadro comparativo de Alfred Kingsley, que se ha utilizado inclusive después para juicios de los niños que fueron victimados por este depredador y fueron violados sistemáticamente.
El informe de Alfred Kinsler se hizo famoso y por si acaso el informe de Alfred Kinsler es muy viciado porque él situó su informe a las cárceles y a la gente específica que tenía trastornos de perversiones sexuales. O sea, obviamente le salía de que la monogamia no salía y que una cantidad de hombres, el 10% de hombres eran homosexuales generalmente y el 20% de hombres había practicado la homosexualidad. Entonces, ese vicio informático se puso de moda y trajo en el ideario de la gente de que, no, de que había que liberarse sexualmente y que la gente no podía ser monógama. Entonces, la educación sexual a partir de ese momento se tornó así, se tornó como una educación que trataba de combatir la liberación sexual que le decían, pero su enfoque era cómo enseñamos a la gente a no tener hijos, pero que haga sexo libre. Siguiente. Por eso no dio resultado. Para 1960 entra para la segunda revolución sexual, donde ya teníamos la píldora anticonceptiva y hay una explosión de el movimiento hippie, del feminismo radical marxista, del lobby LGTB. Hay una explosión de movimientos políticos de izquierda y de su reingeniería a través del marxismo cultural. La revolución sexual promovía sexo fuera del matrimonio y la forma de combatirlo era anticonceptivos, aborto y métodos para no tener hijos. De hecho, había una élite global que la financiaba porque les importa, a partir de los 60 también se crea un ideario ecologista que creía que había mucha gente en el planeta y que esto conllevaba mucha actividad humana y conllevaba también a la destrucción de recursos naturales. Entonces, instrumentalizan estos jovencitos que empiezan a creer que con una revolución sexual se iban a liberar. Para los que creyeran que esa educación sexual traía algo de resultado positivo en la sociedad, entre 1960 y 70 se duplicaron los nacimientos fuera del matrimonio y aunque ustedes no lo crean, del 67 al 71, las enfermedades de transmisión sexual se aumentaron en 165%. O sea que fue la educación sexual desde sus inicios, fue una grotesca mm, forma de promover una promiscuidad que no trajo ningún resultado benévolo socialmente. Recién para 1980, la educación sexual empieza a promover programas de abstinencia social sexual en las escuelas, pero va a ser demasiado tarde. O sea que desde siempre esta evolución histórica de la educación sexual es perversa. La educación sexual de siglo XX contemporánea y la educación sexual integral que hoy tenemos nace en la Conferencia Poblacional del Cairo en 1994 y se afirma en la Conferencia de la Mujer y en la Conferencia de Beijing de 1995 a través de la ONU. Ambas conferencias, a quienes asistieron a mi disertación de la Agenda 2030, ambas conferencias tenían planes pactados entre las naciones para que no haya natalidad y para que no haya una creciente natalidad, o sea que ellos promovían esta ideologización a través de una sombrilla de educación sexual para que la gente use de métodos anticonceptivos y promueva el aborto y no se reproduzca. Así que la educación sexual hoy día no tiene que ver con informar, sino tiene que ver con una promoción de sexo sin resultados de natalidad. Por eso es que hoy claramente tenemos una natalidad bajísima y tenemos más de la mitad de los países que tienen aprobado el aborto y tenemos ahora el gran problema de los países que no tienen población de reemplazo. La gran mayoría de los países no tiene una población de reemplazo y tiene una tasa de natalidad de menos del 2,1%, que es la necesaria para la población de reemplazo. Aunque ustedes no lo crean, China y Japón, que parecen los países más poblados del mundo, están por el 1 más o menos por ciento. Siguen. Así que lo que nos tiene que quedar claro es que la educación sexual tiene un ideario eh, netamente ideológico. Este ideario, que es ideológico y que corresponde a la ideología de género, van a ser desde con una influencia grandísima en esta segunda ola.
O sea, las feministas marxistas y socialistas van a ser las que van a parir la educación sexual para sus fines. Y hoy en día, el feminismo de tercer ola, que propone una perspectiva interseccional que supone que ya no es que tanto el sexo como el género, y lo voy a explicar más adelante, es una construcción social, es la que domina. La educación sexual hoy día responde a estos ideales. Siguiente. ¿Qué son estos idearios? Bueno, estos idearios creen de que la mujer es reprimida por el patriarcado y hoy de que el sexo y el género son construcciones sociales que reprimen. O sea, en otras palabras, la educación sexual hoy promueve la idea de que la mujer es la oprimida y que por lo tanto tenemos que realizar tipos de sexo y tipos de identidad sexual que no respondan a lo natural porque si no estamos siguiendo un complot del patriarcado. Si no lo entendieron, les voy a dar un pantallazo volando de lo que es la ideología de género. Siguiente. La ideología de género va a nacer bajo un postulado, todas sus ideólogas eran marxistas, ¿sí? En su gran mayoría, radicales o marxistas. Las radicales venían a ser, digamos, unas marxistas que enfocaban la opresión de segmentos minoritarios bajo la cultura, las marxistas eran netamente materialistas. Pero si recordamos un poquito lo que decía Marx, Marx decía que había un segmento que era oprimido, que este segmento se llamaba el proletariado y que los que oprimían al proletariado eran los burgueses. Entonces, él proponía una especie de dictadura del proletariado, donde el proletariado hacía una revolución y se liberaba de la cosmovisión burguesa y gobernaba y por lo tanto traía una especie de justicia social, socioeconómica en la nación. Ese mismo ideario van a tomar estas estrategias de la ideología de género, pero van a creer que los seres humanos son oprimidos culturalmente. Y ya el sujeto revolucionario no va a ser el proletariado, sino cualquier segmento oprimido. Siguiente. Así que ellos van a creer que todas las reglas que hoy existen en la cristiandad, en la moralidad, inclusive en la economía, eran formas de opresión del patriarcado o de opresión de los segmentos mayoritarios. Y la idea de poder ser libre era romper con esas normas. Siguiente. Así que ellas crean sistemas de opresiones que oprimen a segmentos por otros segmentos mayoritarios en distintas dimensiones. Y eso pare una forma de ver el sexo. Y esa forma de ver el sexo entonces cree que nosotros tenemos que hacer sexo de diferente manera porque si no seguimos un sistema de opresión. Les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo una orientación de género heterosexual y no soy homosexual, yo soy entonces cómplice de un sistema de opresión heteronormativo. Eso significa que no debo ser heterosexual porque si no soy cómplice de ese sistema de opresión. Si yo, por ejemplo, quiero corresponder a mi identidad de género, eso es en cuanto a la orientación de ese género. Si yo quiero, por ejemplo, corresponder a una identidad de género de acuerdo a mi biología, eso se llama ser cisgénero. Pero si yo soy un cisgénero, entonces soy cómplice de una cisnormatividad. Por lo tanto, tengo que dejar de ser cisgénero para combatir una opresión y llegar a ser transgénero. Siguiente, ellos proponen muchísimas ideas que se van radicalizando, en donde el objetivo es desarraigar la identidad natural de sexo y la forma de ejercer la sexualidad natural para romperla, porque creen que si yo lo ejerzo así, estoy siendo oprimido por el varón. Siguiente. ¿Esto qué va a traer? Bueno, va a traer que nosotros creamos de que la naturaleza humana y la biología es parte de un sistema que tengamos que romper.
Por eso es que es terrible la ideología de género. La ideología de género no se basa en el sentimiento del homosexual, de la lesbiana. La ideología de género lo que trata de vender es una ideología en el que diga que yo no puedo responder a mis características biológicas naturales porque si no soy parte de un sistema y de un complot patriarcal, si no tengo que deconstruirme. Por eso ellos acusan al comportamiento natural del hombre como, digamos, una masculinidad tóxica y al comportamiento natural de la mujer como una feminidad oprimida. Siguiente. A lo largo de la historia, siguiente, esto se va a perfilar así porque las bases del marxismo no creían en la autoridad familiar. Tanto Marx como Engels, en sus muchos libros, en el Manifiesto Comunista, en la Sagrada Familia, en la ideología alemana, en el Capital, específicamente Marx y Engels en su libro que se llama El individuo, la propiedad privada y el Estado, creen de que la familia era la primera forma de propiedad privada. Siguiente, ellos creían de que había una relación de poder adentro, no de amor. Ellos creían de que en los albores de la humanidad, o sea, en el pasado, las relaciones eran comunitarias, entonces las mujeres tenían varios hijos de varios esposos y que el hombre en el momento en el que quiso tomar algo para sí mismo como privado y tener una propiedad privada, creó el matrimonio monógamo para hacer de él un hombre que tenga una propiedad privada y no la deba desparramar en otros hijos que por ahí no sean los suyos. Así que él proponía la deconstrucción de la familia. Él proponía que así como el burgués oprimía al proletariado, el marido oprimía dentro del hogar a la mujer y los varones y los padres a los hijos. Por eso teníamos que eh, luchar contra esto. Así que desde Simón Beauvoir, siguiente, voy a pedir que por favor me den 5 minutitos más. Desde Simón Beauvoir, siguiente, pasando por ejemplo por Sulamit Firestone, puedes quedarte ahí, se va a proponer que la educación salga de las familias y de que se promueva cualquier otra relación sexual que no sea la natural. Estas señoras, específicamente Sulamit Firestone, puedes poner la siguiente, va a proponer que dentro de las educaciones y lavados de cerebros sociales se puedan abolir las funciones reproductivas de la mujer, se puedan lograr la independencia de las mujeres y se pueda hacer que tanto los niños como los niños como los jóvenes logren, decía, libertad sexual, o sea, que ellos puedan ejercer la sexualidad. Entonces, es por eso que la educación sexual hoy en día promueve tanto que se sexualiza el niño desde pequeño. Y eso no es educación sexual y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Siguiente. Puedes irte, por favor, a las diapositivas donde digo educación sexual. Educación sexual. Bien, 64. Excelente. ¿Qué es entonces lo que tenemos que tener en cuenta nosotros dentro de una educación sexual verdadera? Primero, que quienes transmiten la educación sexual no tiene que ser ni el Estado, ni ningún programa, ni ninguna institución ajena a la familia, porque si no, está ideologizado. ¿Qué es educación entonces para nosotros? Bueno, la educación sexual, de acuerdo a la ciencia, y ustedes van a constatar que esto responde a los idearios bíblicos, tiene primero que tomar en cuenta
que no es otra cosa que informar los cambios que experimentan los niños o los jóvenes de acuerdo a su realidad biológica. La educación sexual no se trata de hablar de el acto sexual, se trata de informar a los jóvenes de acuerdo a su edad lo que ellos van a experimentar. La educación sexual debe tener en cuenta la edad apropiada porque los padres son los únicos que pueden saber en qué edad está su hijo y qué puede entender el niño. La educación sexual integral, por ejemplo, propone que los niños sean socializados y les digan qué es el acto sexual y les digan y los exponen, digamos, a imágenes sexuales cuando el niño no ha desarrollado su corteza frontal ni ha desarrollado la visión necesaria para entender esos conceptos. Hasta los 7 años, científicamente, el niño no tiene conciencia del acto sexual ni tiene conciencia de las diferencias grandes sexuales. De los 12 años, el niño ya puede tener conciencia de cómo los niños vienen al mundo, pero la educación sexual no se trata de hablarles del sexo, sino se trata de que el niño pueda ser informado de lo que él va a ir viviendo de acuerdo a su etapa. Uno tiene que enfocar los cambios que esperan, que van a esperar los niños y solo el papá puede saber, porque los niños y los jóvenes van a ir a experimentar de ciertos cambios y la educación sexual del padre es informarles acerca de esa realidad biológica. Entonces, si el jovencito, por ejemplo, no va a casarse aún, no tiene que ser expuesto a una hipersexualidad. Por ejemplo, si el niño es joven, si es un niño o joven y está a punto de experimentar un cambio biológico, ese es el momento de enseñarle biológicamente el cambio que va a tener y el contenido determinado. Sí, hay que también, esto se enfoca en biología, ellos pueden saber cómo vienen los niños al mundo y nadie mejor que un padre para entender mejor el nivel de interés en los niños y se debe enfocar de que el sexo no es otra cosa que una culminación de la expresión de amor entre el hombre y la mujer, pero capaz de transmitir el don de la vida a diferencia de la educación sexual integral, que ponen al sexo como placer o como un hedonismo y una autosatisfacción, la ciencia dice que tiene una funcionalidad el sexo que es traer vida y que dentro de esa funcionalidad existe un fruto de esa funcionalidad. Y esa es la realidad biológica. Obviamente esto no va a entender un niño de 5 años. Por lo tanto, nadie más ni nada menos que un padre puede saber hasta dónde debe profundizar el niño. Entonces, lo principal de la educación sexual no ideologizada y bíblica es que debe ser transmitida en casa y los papás deben que tener en cuenta cuál es la edad apropiada. Siguiente. El otro el otro punto importante es que los niños tienen que tener en cuenta, los padres tienen que tener en cuenta la madurez de los niños y también llevarlos a esa madurez. Hoy en día, la educación sexual integral te dice que solamente promueve el consentimiento y el consentimiento es la solución o la garantía. Te dicen, si te hacen algo sin consentimiento es violación. Si vos consentís, aunque seas un niño, aunque seas inmaduro, está bien, eso no es violación. Sin embargo, el consentimiento puede darse bajo presión, amenaza o un entorno social difícil. Por eso es que el consentimiento no es una garantía de educación o de prevención de un error sexual. Debe darse el consentimiento de acuerdo a la madurez. Ustedes tienen que darse cuenta que hay, por ejemplo, jovencitas que acceden, digamos, a tener relaciones sexuales y lo consienten, pero no han desarrollado su nivel de madurez. ¿Por qué? Porque simplemente su entorno social así lo dice. Así que es importante entender que el cerebro de los niños tiene grados distintos de madurez y
Eso solamente puede identificar los padres porque vivimos diariamente con ellos. Los tipos de desarrollo cerebral son distintos. Les voy a dar un ejemplo. El adolescente, por ejemplo, no ha desarrollado la corteza prefrontal ventrolateral derecha, ¿sí? No tienen desarrollado la corteza frontal. Sin desarrollo de corteza frontal, siguiente, es imposible, por ejemplo, tener regulaciones de sí mismo. Entonces, es por eso, por ejemplo, los adolescentes, como no han desarrollado esa corteza frontal lateral, no pueden, por ejemplo, manejar, no pueden, por ejemplo, votar, no pueden comprar alcohol. Esas reglas que se hacen no se hacen por oprimir a los jovencitos, sino porque no tienen ese desarrollo de control de sí. Entonces, como son jovencitos, es responsabilidad de la familia saber de que no pueden ser expuestos a nada que les pueda tocar y que ellos no puedan tener control de sí mismos. Por eso es que la educación sexual científica y bíblica promueve simplemente la cantidad y la abstinencia hasta que las cortezas frontales se puedan desarrollar y el hijo pueda tener un control. Otra cosa interesante, por ejemplo, de la madurez es que los niños, cuando no desarrollan esa corteza frontal o los jovencitos, tienen, por ejemplo, mayor interés en establecer relaciones con compañeros y son mucho más susceptibles a la influencia de los jóvenes y son mucho más susceptibles a experimentar angustias por ser excluidos. Es por eso que nosotros le llamamos como que tienen unas conductas medio tontas, pero eso viene por su desarrollo cerebral. Ellos son propensos, por ejemplo, a llamar la atención, son propensos a digamos, al riesgo y por eso necesitamos ayudarle a pasar ese entorno. Me faltan dos diapositivas más. Por favor, siguiente. Si pueden cambiármela, por favor. Para poderlos llevar a la madurez, los padres tienen que saber de que tienen que aprender a ponerles límites, porque ellos no pueden ponerse límites por sí solos. Respetar su cuerpo, respetar a otros, hacer actividades que a ellos les libere de esa ansiedad, pero que estén coordinadas y representadas por el padre. Es necesario supervisar interacciones entre los adolescentes y poner reglas claras para ver los distintos tipos de comportamiento, hablar con los hijos de sus compañeros y obviamente educar en esa prudencia, castidad y en el amor verdadero. Esto se resume a estar presente, porque si no estamos presentes, ellos no van a poder naturalmente lidiar con la exposición de este tipo de situaciones. Siguiente, la educación sexual integral es muy propensa a explicar a través de pornografía el sexo, pero eso es contrario a la ciencia y contrario a la Biblia. Quiero decirles que la pornografía en realidad distorsiona la visión real de la sexualidad. De hecho, la pornografía se la hace para poderla vender. Y una de las formas de poderla vender es obviamente hiperrealizando la realidad. El cerebro se envicia, al igual que con sustancias químicas como la cocaína y la heroína, al ver pornografía, y la gran mayoría de las imágenes pornográficas, como compiten en la industria para atraer más clientes, están cada día más llenas de cosas que puedan atraer más clientes. Así que incluyen, por ejemplo, torturas, violencias, aberraciones. ¿Para qué? Para hacer más llamativo su producto. Y limitan entonces a ver el sexo como una práctica genital hiperreal, no es real. Así que no solamente causa adicción, sino que distorsiona la realidad, por eso ellos no se satisfacen, se pervierten sexualmente y tienen grandes problemas matrimoniales después. Si ustedes se fijan, estos puntos con los que yo estoy acabando, por si acaso no los he sacado al azar, estos puntos están en un sumario que tiene 800 informes científicos respecto a qué es la perspectiva científica y filosófica del sexo y no una ideología de género. Ustedes pueden tener este libro, se llama Atrapado en cuerpo equivocado de Pablo Muñoz y Turrieta, pero lo que quiero que se den cuenta es que los científicos
es exactamente lo bíblico. Si ustedes se van a las, ¿puedes ponerme la siguiente diapositiva? Siguiente diapositiva. Si ustedes se van a la Biblia marca parámetros específicos para la educación sexual. Por ejemplo, dice que tiene que dejar a su padre y a su madre para unirse a una sola carne. Eso significa que el chico cuando se una con una persona tiene que tener esa madurez para poder vivir solo y obviamente dejar su casa. Siguiente. Y a eso quiero decirles entonces que educación sexual, cuando hablamos de sexo y lo que significa tener sexo, esos son para prematrimoniales, no para educación en casa, ¿sí? Que hablamos claro delante de la Biblia, por ejemplo, dice que no te echarás con varón como con mujer y que eso es abominación. Bueno, entonces nos damos cuenta que bajo un ideario bíblico el sexo tiene una funcionalidad. La funcionalidad es hombre y mujer para la procreación, para la representación de Cristo y la iglesia. Siguiente. Y que bajo un ideario bíblico existe la monogamia. En Proverbios 5, 18, 19 dice que es que nosotros podemos tener, por ejemplo, el sexo como como un hecho que nos complace también con nuestra mujer de la juventud. Eso quiere decir que si uno tiene una pareja, tiene que tratar de convivir con esa pareja para que esa pareja te satisfaga en todo el tiempo y en ella tengamos recreo y podamos combinar nuestras vidas a través de ese principio. Finalmente, siguiente diapositiva. También encontramos que bajo un ideario bíblico el sexo está reservado para el matrimonio, ¿no? Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos tenemos que apartar de la fornicación y que nosotros tenemos que tener nuestros esposos, nuestras esposas en santidad y honor y no con pasiones y concupiscencias, lo que significa que como los gentiles, entonces si uno va y ve qué hacían los gentiles en Tesalónica, entonces te das cuenta qué tipo de sexo no podés hacer. Y obviamente eso responde a la ideología de género que ofrece sexos antinatura, o sea, contra natura, algo que no es lo normal. Y termino con este versículo en donde dice que sea el matrimonio un lecho honroso. Eso significa que tanto la fornicación como el sexo fuera del matrimonio y el adulterio como el sexo también, perdón, la fornicación, el sexo antes del matrimonio y el adulterio, el sexo fuera del matrimonio, son condenados por Dios. Y obviamente eso responde al ideario científico de que no trae una estabilidad emocional y nos hace propensos a enfermedades venéreas también como la ciencia lo. Bien, el tiempo me apremia, así que espero haberles dado más o menos una evolución histórica de lo que es educación sexual. Plantearles que la educación sexual, como la plantean hoy y como la plantearon ayer, responde a una ideología que no es el plan de Dios y que no es lo científico, y que finalmente el plan de Dios y la ciencia se avalan y proponen la misma fórmula. Son los padres los que deben orientar a los hijos de acuerdo a su etapa de madurez y de acuerdo a los principios judeocristianos. ¿Ok? Muchas gracias.